El mar Mediterráneo es casi como un lago grande y solo tiene una conexión con el océano a través del estrecho de Gibraltar. Por eso le afecta más el calentamiento global. 2024 fue el año récord de temperatura, pero este verano también ha sido muy cálido, como nos explica Carmen Álvarez, del grupo de trabajo Climameter, que estudia los fenómenos climáticos extremos. En esta gráfica lo que se puede ver en la línea que es un poco granate, ¿no? Rojo un poco oscuro, ese es el año 2025. Junio ha sido especialmente récord, ¿vale? No hay ningún junio que se hayan registrado esas temperaturas como el del 2025, pero sin embargo luego el resto del verano ha sido un poco más bajo de lo que fue 2024, que continúa siendo el récord de todos los registros que hemos tenido hasta ahora. Utiliza los datos de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. En los últimos años, la temperatura del Mediterráneo ha registrado anomalías térmicas de hasta 5 grados, sobre todo en la parte occidental. Lo que vemos ya gráficamente es que las temperaturas han sido más altas en la parte occidental del Mediterráneo, que quiere decir todo lo que influye el levante español, el Baleares, las costas de Francia y un poco hasta las costas de Sicilia. Si nos centramos en el Mediterráneo que a nosotros nos toca, ¿no? Lo que sería Mar de Alborán o también Mar Balear, ¿no? Toda esta parte occidental del Mediterráneo, este año 2025 sí que puede ser más cálido que 2024. Ahora mismo hay una anomalía en torno al medio grado a 2 grados, ¿no? En lo que sería el Mar de Alborán y mucho más de 2 a 3 grados en el Mar Balear. Este fenómeno tiene consecuencias en los ecosistemas y en el hábitat. De hecho, ahora estamos experimentando en lo que son las aguas de Andalucía un fenómeno que los científicos hemos llamado tropicalización. Están comenzando a llegar especies más tropicales, más con una apetencia más tropical de la autóctona y además no son de ámbito más templado frío, sino tropicales con todos los problemas que pueden tener ese cambio en la composición del ecosistema. José Carlos es investigador del Centro Oceanográfico de Málaga, donde están descubriendo en el mar especies totalmente ajenas hasta ahora a estas latitudes, como el tiburón ballena, el mero tropical o el pez león, de picadura venenosa. Por ejemplo, hemos encontrado el pez león en las costas del Cabo de Gata, que es un parque natural, y unos compañeros durante un buceo rutinario grabaron un pez león rodeado de Posidonia nuestra, ¿no? Una especie invasora, altamente invasora, que penetró al Mediterráneo a través del canal de Suez y ha invadido mucho toda la zona del Levante. De forma paralela, el aumento de las temperaturas provoca la desaparición de especies autóctonas, sobre todo las que no se pueden desplazar. Hay especies sésiles, como la anacra, como los erizos marinos o como la posidonia, que no son capaces de moverse, se tienen que quedar ahí, tienen que aguantar el tipo. Y entonces, ante esas olas de calor continuadas, al final no están acostumbradas y pueden morir, de hecho mueren. Y se añade la presión de otra especie invasora, el alga asiática, que asfixia también y acaba con las praderas de Posidonia, vitales para la biodiversidad de nuestro mar. Hay que tener en cuenta que también la Posidonia oceánica es un pulmón de los océanos. Hay que tener en cuenta que todas estas plantas que yo estoy hablando son como unos bosques que viven bajo el agua, ¿no? Y que producen también ese oxígeno que nos hace falta, esa calidad del aire. El que realmente desaparezcan y se vayan desplazando por otras también lo va a alterar. Entonces va a haber un cambio en todo lo que es, no solo Andalucía, sino en la sociedad global, ¿no? Todo esto tiene a su vez consecuencias económicas. Este cambio en la composición de especies y del hábitat va a alterar también esos servicios ecosistémicos que van a producir, ¿no? El principal motor económico de Andalucía es ese turismo de sol y playa, y esto va a alterar estos cambios a los servicios de calidad del agua, arena en la playa y el pescadito frito, ¿no? Y volviendo a los termómetros y las isobaras, el calentamiento del Mediterráneo también tiene otros efectos sobre el clima, como nos explica el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura es energía, es calor, es una manera de medir el calor, ¿no? Entonces el mar Mediterráneo tiene más calor, tiene más energía. Esa energía que tiene de más, pues evidentemente se va a notar en los sistemas de presión, de borrascas, danas, vaguadas, ¿no? Ahí se puede notar, ¿no? Pero ¿cómo se produce este fenómeno?
Primero, la corriente de frío polar que barre de manera permanente el norte de Europa se puede fragmentar. Es decir, pueden aislarse burbujas de viento frío que se desplazan hacia el sur. Esto es una dana, una depresión atmosférica aislada en niveles altos. En nuestras latitudes, lo que tenemos más cerquita es la corriente en chorro, que es esta línea que se ve aquí, con una intensidad de viento mayor y una velocidad del viento mayor, ¿vale? Que se desplaza desde oeste hacia este. Esta corriente en chorro se puede fragmentar, se va cambiando, aparecen como meandros, ¿vale? Como unas situaciones más curvas que llegan hacia la península, y hay algunas veces de ahí es donde aparecen ese enfriamiento que llega hacia niveles más bajos de la atmósfera. La segunda parte es cuando esa masa de aire frío entra en contacto con el vapor cálido del mar. Ahí se producen las tormentas. Cuando tenemos una temperatura del océano tan alta, tenemos más probabilidad de que si viene ese frío en altura, se produzca una tormenta, ¿vale? Entonces, a más intensidad de la temperatura, mayor capacidad de generación de esas tormentas. ¿Por qué? Porque tenemos más contenido de vapor de agua en el ambiente. Esto se ha notado ya en las tormentas que han azotado el Levante. Ahora bien, no quiere decir que vayamos a tener una gota fría similar a la que afectó el año pasado a Valencia o Málaga, pero sí que aumentan las probabilidades. Estamos en un contexto en el cual tenemos un Mediterráneo cálido, ¿no? Lo mismo que ocurría el año pasado, pero también lo mismo que ocurría el año anterior. No solo se trata de, oye, como yo voy a tener, digamos, un Mediterráneo más cálido, ya voy a tener una dana y voy a tener una superdana como la que tuvimos el año pasado. No tiene por qué ocurrir, pero duda cabe que la probabilidad está ahí, la probabilidad es alta. Todo depende de múltiples factores. Se trata también de que concurran otra serie de fenómenos, ¿no? Como la formación de esa dana y dónde se va a colocar esa dana, porque esa dana, evidentemente, depende de dónde se coloque, absorbe humedad de un lugar o de otro. No es lo mismo la humedad que proporciona el mar Balear, con mucho recorrido además, cuando se acerca a la dana, que por ejemplo la humedad que coge una dana cuando atraviesa el mar de Alborán, que es más frío y también más cortito, ¿no? Porque África la tenemos cerca, ¿no? No se trata de generar alarmas, pero sí de ser conscientes de los riesgos y, sobre todo, entender que el proceso es consecuencia y también causa del cambio climático. El aumento de temperatura en el agua al final es un efecto de retroalimentación positiva del cambio climático, es decir, que tengamos más temperatura en el agua al final afecta a la atmósfera, que haya cambios en circulación o que puedan afectar a niveles más altos de la atmósfera también influye en que se pueda hacer una retroalimentación positiva del sistema, con lo cual se vaya aumentando también ese ciclo de cambio climático. Yo creo que podemos reaccionar, estamos a tiempo de reaccionar. Esto es un toque de atención hacia las autoridades, porque el cambio climático es una cuestión de nivel global y las invasiones de las especies es una cuestión de a nivel regional, no solo regional de Andalucía, sino regional de la región europea y norteafricana, ¿no? Los pronósticos de la EMET son un otoño más cálido de lo normal y ligeramente más seco. Podría haber tormentas fuertes. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que el calentamiento global de la Tierra y de los mares es consecuencia de los gases de efecto invernadero y avanza de momento de manera inexorable.